Voy a hablar acerca del arte. El arte es el conjunto de disciplinas o producciones del ser humano de fines estéticos y simbólicos, a partir de un conjunto de criterios, reglas y técnicas. La palabra arte proviene del latino ars, que es artis, y del griego techne, que significa técnica. Existe bastantes tipos de artes, que puede ser las artes visuales, las artes escénicas, las artes artísticas, las artes del cine, etcétera. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Estas incluyen la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. ¿Cómo se genera la cultura? Se hace cultura o se da a conocer a los protagonistas, las ideas, las obras que a lo largo de la historia y en nuestro presente crean el pensamiento y la percepción de nuestra realidad. Este conocimiento nos aporta capacidad de análisis y criterio. Dentro de las principales actividades artísticas tenemos la arquitectura. Es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Se ha encargado de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. La escultura, donde se incluyen las artes de talla y cincel, así como de molde y de fundición. Se utilizan diferentes materiales, técnicas y elementos para plasmar estas figuras. El grabado es el arte y técnica de grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie existente. Tenemos el grabado en relieve o xilografía, la litografía, que es grabado en plano, grabado en espacios huecos y a través de mallas o serigrafía. La pintura es el arte de la representación gráfica mediante la utilización de pigmentos con otras sustancias. Integra técnicas de dibujo, de pintura, de composición, para así transmitir ideas y pensamientos. La música es el arte de combinar sonidos en una secuencia armónica, agradable al oído. Desarrolla la creatividad, la capacidad de concentración, estimula la expresión corporal y puede realizarse por medio de la voz o con la ayuda de instrumentos. La ópera es un género de música teatral, donde una acción escénica se armoniza y se canta bajo un acompañamiento instrumental. Es parte de la tradición musical clásica europea y occidental. El teatro es un género literario constituido por obras, a base de diálogos, representados ante un público en escenarios. Representa historias, combinando discursos, gestos, música, escenografía y espectáculo. La narrativa es un género literario moderno, constituido por la novela, novelas cortas y cuentos. Describen las acciones que realizan los personajes dentro de una historia. La poesía es tal vez el principal género literario, el más libre en cuanto a cualidades estéticas. Los poemas se escriben en versos o en prosa, de acuerdo a las características propias del escritor. La danza o baile es un arte donde el movimiento corporal es utilizado como forma de expresión e interacción, generalmente con música. Culturalmente posee valores simbólicos, rituales y representativos. Fotografía, como el arte y técnica de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Proyecta imágenes en un medio sensible a la luz y, mediante la conversión de señales electrónicas, realiza las capturas. Las historietas o cómics son sucesiones de dibujos, con o sin texto, que constituyen un relato o una historia narrativa.
Posee viñetas, ilustraciones, globos de texto, iconos y signos propios. El arte digital es una nueva tendencia surgida a través de softwares y plataformas informáticas. Algunos ejemplos son el arte fractal, el data motion, el arte algorítmico y la pintura dinámica. Arte corporal. Es un tipo de arte contemporáneo, donde el propio cuerpo humano se convierte en el lienzo de la obra de arte. Incluye pintura corporal, tatuajes, piercings, maquillajes, etc. Y los videojuegos, que son aplicaciones interactivas orientadas al entretenimiento, que permiten simular experiencias dentro de una pantalla mediante mandos o controles. Para analizar una obra de arte, lo primero que hay que hacer es describirla, iniciando por lo que se observa. Luego debemos identificar el tipo de obra que es, ya sea referente a la arquitectura, pintura o escultura, su nombre y su localización en el espacio. Dentro de un análisis formal podemos describir su forma, la función de sus elementos, sus materiales y las cualidades de su técnica o sistema empleado. Y adentrándonos en un análisis estilístico, podemos describir a qué estilo pertenece, los rasgos característicos de ese estilo, quién es su autor, al igual que sus rasgos característicos, su producción y los precedentes en la historia del arte. También debemos contextualizar a la obra, como por ejemplo las circunstancias en las que fue realizada y los rasgos que relacionan a la obra con su contexto histórico, ya sea artístico, político, religioso, filosófico o social. Antropología cultural. La antropología cultural es una de las ciencias que profundiza en el conocimiento del ser humano considerando el análisis de las costumbres y tradiciones de los pueblos y su influencia en los valores y en el estilo de vida de las personas. Estudia las características del comportamiento aprendido en las sociedades humanas, es decir, ciencia de la cultura humana. En general, es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, características y variaciones de la cultura humana, tanto de las sociedades del pasado como las del presente. La etnografía, la etnología, la arqueología, la lingüística y la antropología física son las disciplinas sobre las que funda la antropología cultural. Uno, el arte es el conjunto de respuesta, disciplinas. 2. Menciona una de las principales actividades artísticas que se caracteriza por la técnica y el arte de obtener imágenes fijas y duraderas. Respuesta, fotografía. 3. Varios teóricos han reflexionado acerca de la relación del hombre con la respuesta, naturaleza. 4. ¿Qué significa la palabra arte? Respuesta, técnica. 5. La cultura incluye un sistema de respuesta, creencias. Arte de idear, diseñar y construir estructuras. Respuesta, la arquitectura. Disciplina artística que consiste en la creación de figuras a partir de acciones como esculpir o tallar en diferentes materiales. Respuesta, la escultura. ¿Cómo se define a los aspectos perceptibles de la obra? Respuesta, forma. Dentro del contexto existen aspectos como lo artístico, lo económico y lo, respuesta, cultural. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y, respuesta, espirituales.